Buenos días, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Seminario de Investigación y Educación 4, directora Juliana Sánchez Sánchez, maestrante Exxon Camilo Moreno Díaz. Julio de 2025, Tumaco, la guía de actividad fase 4, socialización de los resultados. Bueno, esta divulgación de investigación está referida a la educación religiosa escolar para el grado sexto con un programa de refuerzo. Esto está dirigido a la institución educativa San José de Caunapi. Este colegio está ubicado en el departamento de Nariño, en el distrito de Tumaco, vía Tumaco Pasto, kilómetro 60. El contexto del colegio es un contexto que ha tenido un historial de índices de guerra y son guerras que se han desarrollado por eh, políticas, manejos y desarrollos que han venido con programas diferentes de reinserción y temas de la coca. Bueno, a grandes rasgos es el contexto del colegio, pues del contexto rural. La enseñanza religiosa en la educación básica, este colegio, especialmente en el grado sexto, no solo se debe restringir a una clase de religión. La educación religiosa tiene que ver y debe enseñar y señalar los casos donde el estudiante no se fomente libremente en su formación. Como hay veces son casos éticos y morales, pero en este caso es un caso del lenguaje, también es ético y moral y también es de refuerzo, de autoestima, de libertad. En este caso, la institución se limita a proponer un plan de estudios de educación religiosa escolar con un enfoque un tanto moral, bíblico, cristocéntrico. Entonces allí pues vamos a mirar como una comparación frente a ese plan, frente al plan que propone también el episcopado como un referente, pero tenemos que tener en cuenta lo que nos dice la Constitución sobre la enseñanza religiosa escolar. Entonces vamos a detallar esos presupuestos. De ello que como docente correspondiente del área específica de la educación religiosa escolar, opto por actualizar el programa de secundaria, teniendo una perspectiva laica, teniendo en cuenta también la Constitución del 91 que señala la enseñanza y el aprendizaje desde una manera eh, no dogmática, sino un poco más de libre expresión y libre elección, libre práctica. En este caso, la enseñanza religiosa en instituciones públicas no es catequética, sino escolar, eso debemos de tener en cuenta. Es decir, es positiva e informativa, más no doctrinal. El desarrollo de esta investigación tuvo que ver pues, el plan de estudios que se propone a nivel institucional, lo que propone el episcopado y lo que se propone a nivel laico, laical, a la institución rural. Pero frente a ello, la escasa lectura y la escasa escritura de los estudiantes hace que este plan de estudio pues, no se optimice y así además, digamos, otros contenidos que son más complicados. Pues el niño al no escribir bien, no lee bien y no habla bien. De ello que el problema no era desarrollar los contenidos del plan de estudios del área de religión, sino que el estudiante carece de habilidades en el desarrollo del lenguaje. Así que el plan se le adjunta la propuesta de refuerzo en escritura y lectura como primera medida a los grados sextos, ya que se presentan falencias en estos temas de leer y escribir. Vamos a mirar el plan de educación religiosa del episcopado, que es un plan de educación religiosa que tiene en cuenta solo la educación católica referida a su historicidad
judía y cristiana, romana, católica, que ha permeado, digamos, la educación colonial últimamente. Y lo que se propone es una educación que tenga en cuenta lo referente al desarrollo evolutivo de la religión, su terminología y asimismo su condición evolutiva frente a sus expresiones. Pues la religión no es católica, no es cristiana, sino la religión tiene antecedentes mucho más antiguos que no solo es una sola religión. La religión es completamente un tema universal que abarca religiones determinadas que no solo es la católica, la judía, la cristiana, sino que tiene que desarrollarse en un sistema más universal, más planetario, más global. El desarrollo entonces de esta propuesta en su ejecución se notó que es de mayor importancia para el estudiante que los conceptos religiosos, sociales y de las demás áreas sean percibidos de manera clara. Si el estudiante no adquiere un conocimiento claro de su escritura y su lectura, no puede proceder para su mejor aprehensión. Entonces, en primer medida, se da un plan de refuerzo que ayude a la propuesta del plan de estudios de religión para mejorar asimismo la comprensión de los estudiantes de lo que ellos escriben, de los que ellos van a leer. Asimismo, los estudiantes se van a tener un autodescubrimiento. La planificación de ese programa de refuerzo, una planificación práctica donde se propone trabajar desde la letra cursiva para asimismo ayudar en las habilidades cognitivas, es decir, la plasticidad de cómo percibir la realidad, escribir el nombre, realizar ejercicios de cartulina, ejercicios que tengan que un desarrollo plástico para asimismo desarrollar la, el desarrollo neuronal del proceso cognitivo. Entonces, la implementación de la propuesta del programa de refuerzo, entonces podemos ver allí cómo los estudiantes venían escribiendo, cómo se fue reforzando esa propuesta de ir mejorando la escritura de los muchachos y así mismo su comprensión. Y esto se desarrolla clase en la clase de religión que solo tan solo es de una hora. Entonces es tratar de implementar en el desarrollo de las clases estos temas de desarrollo religioso y de desarrollo personal en el refuerzo de la escritura y de la lectura de los estudiantes. La conclusión es que de acuerdo a los resultados que se obtuvieron, fueron pertinentes a la actualización del plan de estudios de la enseñanza religiosa escolar. Y más aún, está puesta en práctica sobre el desarrollo del pensamiento en secundaria. De ello que esa propuesta pues está restringida en tiempo, entonces hay que extenderla más, no solo a grados estos, sino proponer a los grados superiores, a grados séptimos, octavos, novenos y darles un desarrollo hasta el grado 11, para poder informar y dar a conocer todo lo que se da en el concepto religioso. Entonces, nos proponemos un plan de estudios que va a tener un acompañamiento con unos refuerzos para asimismo estimular al estudiante en el concepto y en la enseñanza de su realidad religiosa y asimismo de su comprensión. Bueno, esa fue la exposición de mi investigación sobre la educación religiosa en el Colegio San José de Caunapi y su refuerzo. Bueno, gracias, que tengan un buen día, directora, estudiantes, compañeros.